Muchas veces me preguntan por qué opero small caps. Hoy te voy a contar todo lo que está detrás de esto. Hola amigos, mi nombre es Manuel Morilla, bienvenidos a su canal Manix Morilla, un canal creado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. Hoy te voy a contar por qué tomé la decisión de aprender a dominar el arte de la estrategia de operar acciones small y micro caps. Te voy a contar un poquito de lo que hago, así como también 5 principios que fundamentan cada cosa, cada proyecto que he realizado en mi vida. Refiriéndonos al tema de lo que hago, opero una estrategia que se llama Momentum Trading. Esta estrategia lo que hace es que aprovecha acciones que están en un incremento por lo menos de un 4% de lo que es o fue su precio del día anterior. Básicamente a esto se le conoce como gap. Esa es la diferencia al precio de cierre, al precio al cual abre al día siguiente. Idealmente yo prefiero que este precio o que este gap más bien esté por encima de un 30%. Entonces, si te das cuenta, literalmente yo compro una acción que su precio está alto para venderla aún un poco más alto todavía. A mí me gusta enfocarme hacia la compra, digamos hacia el alza de precios, pero sé bastante identificar lo que sería una posición en corto o una posición enfocada a la venta, ya que para mí esto pudiera ser un punto crítico. Estas acciones o tickers las encuentro usando scanners del tipo Leading Gapper o Top Gainers. Esta estrategia de Momentum conlleva una selección de acciones muy específica. Requiere acciones que sean de las acciones con capitalización del tipo Small o Micro Cap. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acciones que tengan menos de 100 millones de acciones disponibles para comercializarse. Esto de forma genérica, idealmente mientras menos ese número es, mejor. Así que por lo general yo trato de estar viendo o quizás operando acciones que tengan menos de 10 millones de acciones disponibles para comercializarse, ya que esto es la clave de la volatilidad. Esta poca cantidad de acciones genera que cuando estas acciones estén en momentum y haya un alto volumen de comercialización, impacta radicalmente el cómo se mueve la acción de precio de este ticker, símbolo o acción, por decirlo de esta manera. La estrategia requiere que el volumen relativo, que no es más la comercialización promedio que esta acción presenta en un periodo de tiempo determinado, sea por lo menos 5 veces ese promedio. Algo que es vital es que estas acciones deben de tener un catalizador. ¿Qué es esto? Bueno, un fundamento, una noticia que sea lo que respalde el movimiento del precio. Algo que no se debe quedar fuera, y para mí es lo más importante, es que debes dominar el arte de manejar tu riesgo en el trading. Debes ser muy bueno manejando tu riesgo. Luego lo que sigue es operar mi patrón de velas preferidos. Yo por lo general uso dos, que son los pullbacks. Me gustan mucho lo que son la curling action, esas subidas en forma de curva, en forma de cup, soportadas sobre el moving average del 9, específicamente en el marco de tiempo de 5 minutos, y los wedges. Esos son mis patrones favoritos. Trato de no tomar más de 2 o 3 trades diarios. Opero en un horario entre las 8 de la mañana y 10 de la mañana, por lo que me queda el resto del día para hacer las cosas que me gustan. Entreno, ahora estoy enfocado en aprender un poquito más de cómo hacer mejores videos y todo el tema de la edición y un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con trading. Te invito a que le des me gusta a este video, déjame saber tus comentarios acerca de lo que estamos hablando y más importante aún,
Si quieres que hable un poquito más detalladamente de lo que hago y de esta estrategia, déjamelo saber en tus comentarios, así como también si deseas que traiga algún tema en específico relacionado al trading al canal. Te invito a que te suscribas. Entrando al tema de ventajas y desventajas de una estrategia usando acciones small caps, dentro de las ventajas te voy a mencionar estas 4. Número 1 es que puedes desarrollar una manera de generar el ingreso que quieras, literalmente hablando. Tú le pones el número a eso. No requieres de grandes capitales como pasaría con un day trader basado que esté con cuentas en Estados Unidos. Es una forma escalable de manejar tus resultados. Idealmente comenzarías en un simulador, luego podrías estar generando pequeños ingresos y lo único que cambia para pasar de pequeños a medianos y a grandes ingresos es la cantidad de acciones con las cuales operas. Después de ahí, todo es lo mismo. Tomas el mismo trade, usas las mismas acciones, la misma estrategia. Lo único que cambia es la cantidad de acciones con las cuales operas. Algo que no puedo dejar fuera, y es lo que considero la 4ª opción, es que es fácil de aprender. Es algo repetitivo. Con la experiencia de pasar más tiempo frente a la pantalla, vas a ir desarrollándote, vas a ir volviéndote mejor y vas a ir encontrando tu edge a nivel de trading. Dentro de las desventajas, las principales, bueno, es un mercado altamente volátil y cambiante. Requiere controlar, por ende, de forma muy fuerte tus emociones, requiere de un alto control emocional, requiere mucha disciplina. Para mí, la cual es la más importante, es que requiere, ante estos cambios volátiles de la acción de precio, requiere un tremendo manejo del riesgo. Aunque vas a poder, quizás, si te gusta, desarrollar una estrategia de swing trading con acciones small cap, te resalto que en su mayoría vas a estar trabajando con empresas que están en desarrollo, que están a espera de aprobación de la FDA, que están a espera de que cierta regulación salga, que están a espera de aprobaciones y cosas como es. Debes tener cuidado a la hora de pensar que estás haciendo una inversión, que puedes holdear, y la recomendación siempre es mantenerse el menor tiempo posible de exposición, y esto reduce grandemente tu riesgo con este tipo de acciones. Bueno amigos, les agradezco haber llegado hasta el final de este video. Déjame tus comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima.